Thalía duerme cada noche junto a un hombre que le puso un cuchillo en el rostro a la mujer anterior. La exesposa de Tommy Mottola llamaba a su propia casa una prisión. Cámaras, guardias, vigilancia permanente. Thalía se casó con ese mismo hombre y desde entonces su mundo se ha ido reduciendo más cada año. Hoy vas a escuchar una frase, 6 palabras, pronunciadas dentro de una casa de seguridad en septiembre de 2002. Si esas palabras son verdad, Laura Zapata, la hermana mayor de Thalía, condenó a otra de sus hermanas a semanas adicionales de encierro y a un abuso que Ernestina narró una sola vez y del que jamás pudo recuperarse. Si son mentira, Ernestina destruyó a su familia entera con un libro. Porque la pregunta real sobre Thalía no es cuántos discos vendió ni cuántas telenovelas protagonizó. La pregunta es, ¿cómo es posible que una mujer que ha pasado toda su vida rodeada de personas esté absolutamente sola? Pierde a su padre a los 6 años. Pierde a su prometido a los 22. Pierde a su madre. Pierde a una hermana por rencor. Pierde a la otra por muerte. Y continúa sonriendo como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué existe detrás de esa sonrisa? Esta historia tiene 4 momentos que van a transformar la manera en que ves a Thalía. El primero es un anillo de compromiso que Thalía conserva desde 1993. El hombre que se lo entregó murió antes de llegar al altar. La versión oficial dice hepatitis. Existe otra versión que nunca se confirmó ni se desmintió. El segundo es una cajuela. Ernestina Sodi, otra de las hermanas de Thalía, atada de pies y manos en la oscuridad de un maletero. Lo que le hicieron durante 34 días lo relató en un libro, y lo que ese libro desencadenó fue peor que el propio secuestro. El tercero es una puerta, la puerta de una mansión en los Hamptons. Para entrar necesitas permiso, para salir también. Pero no fue Tommy Mottola quien le enseñó a Thalía a vivir encerrada. Alguien lo hizo mucho antes que él. Y el cuarto son unos restos, los restos de Ernestina. Cuando falleció en noviembre de 2024, lo que debió ser un duelo se convirtió en una disputa entre Thalía y la hija de su propia hermana. Lo que se dijeron no tiene marcha atrás. Pero para entender cómo se fue construyendo esta cadena, hay que volver al primer eslabón. 1977. Una casa en Ciudad de México. Una niña de 6 años se acerca a la cama de su padre en un hospital, se inclina y lo besa. Él muere y ella crece convencida de que ese beso lo mató. Lo que hizo después de eso es la semilla de todo lo que vino a continuación. El padre de Thalía se llamaba Ernesto Sodi, criminólogo respetado, miembro de una de las familias más reconocidas de México. Su madre, Yolanda Miranda, era una mujer con una personalidad de acero que le venía de haberse abierto camino sola desde muy joven. Juntos tuvieron 5 hijas, pero una de ellas no era de Ernesto. Laura, la mayor, era hija de un matrimonio anterior de Yolanda con el exboxeador Guillermo Zapata. Y ese apellido diferente ya marcaba una fractura que atravesaría décadas. Ernesto Sodi no quería a Laura en su casa. La niña lo sabía, lo percibía en cada gesto. Lo que la propia Laura relató años después es devastador. Cuando su padrastro estaba en casa, ella debía entrar por la puerta de la cocina,
la del servicio, para no incomodarlo. Él no me quería. A mí me lo hizo sentir todo, dijo en una entrevista. Yolanda tomó una decisión que parecía práctica, pero que fue un abandono. Mandó a Laura a vivir con su abuela, doña Eva Mangue. Laura tenía 3 años. Creció separada de sus hermanas, separada de su madre, mirando desde afuera una familia a la que pertenecía por sangre, pero no por presencia. Y esa herida no cicatrizó jamás. «Yo te cuido», le dijo Yolanda a Laura cuando la dejó con la abuela. 3 palabras que se convirtieron en una promesa rota. Las mismas 3 palabras que Yolanda repetiría a lo largo de toda su vida, con cada una de sus hijas, siempre con la mejor intención, siempre con un costo que nadie calculaba. Cuando Ernesto Sodi murió de diabetes en 1977, todas las hermanas quedaron destrozadas. Pero Thalía recibió el golpe más profundo, porque fue quien estuvo ahí en el último instante. Yolanda la llevó al hospital a despedirse, la cargó en brazos, la acercó a la cama y le dijo: «Dale un besito a tu papi, dile cositas lindas al oído, dile que se ponga bien, que Dios está con él». La niña obedeció. Se inclinó sobre su padre, que ya estaba entubado, con máquinas pitando a su alrededor. Le dio un beso, le susurró algo, y cuando se dio la vuelta para salir de la habitación, todo empezó a sonar. Las alarmas, los monitores. Los doctores entraron gritando: «¡Sálganse!», y su padre dejó de respirar. Thalía tenía 6 años, y a partir de ese momento se convenció de algo monstruoso: que su beso de amor había matado al hombre que más amaba en el mundo. Ella misma lo contó décadas después, con una claridad que helaba la sangre. Recuerdo que para mí fue esa culpabilidad tan chiquita de una niñita de 6 años al decir: «Mi beso de amor mató al hombre que más he amado, que es mi padre». Esa culpa se instaló tan hondo que la niña dejó de hablar. Durante casi un año entero, Ariadna Natalia Sodi Miranda no pronunció una sola palabra. Yolanda la llevó a médicos, a psicólogos, a especialistas de todo tipo. Nada funcionaba. Su hija menor se había encerrado dentro de sí misma. El silencio era su manera de castigarse, de no volver a hacerle daño a nadie con su voz. Y entonces Yolanda Miranda hizo lo que mejor sabía hacer: tomar el control. Si la vida le había quitado al padre de sus hijas, ella se convertiría en todo: padre, madre, manager, guardiana, escudo. Nadie iba a tocar a sus hijas, nadie iba a decidir por ellas, solo ella. «Yo te cuido», le repitió a la pequeña Thalía. Y esa promesa, esa vez, la cumplió con una ferocidad que el mundo del espectáculo mexicano no había visto jamás. Cuando Thalía recuperó la voz, no fue hablando, fue cantando. Yolanda había inscrito a su hija en clases de ballet y piano en el Conservatorio Nacional de Música desde antes de que cumpliera 5 años. Lo que antes era un pasatiempo, ahora se convirtió en terapia y luego en obsesión. La niña participaba en concursos de talento, audiciones, programas de televisión. Con apenas un año, había aparecido en un comercial de refrescos. A los 11, ya formaba parte de un grupo infantil llamado Din Din. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, Thalía ensayaba coreografías hasta las 10 de la noche. Su madre siempre a su lado,
siempre vigilando, siempre controlando cada paso, cada conversación, cada mirada. Piensa en eso un momento. Thalía no tuvo infancia. Perdió a su padre y perdió su niñez al mismo tiempo. Lo que la gente llama talento precoz, en realidad, fue una madre viuda que llenó el vacío de la muerte con trabajo, con disciplina, con un sueño que no estaba claro si era de la hija o de ella misma. Yolanda la moldeó. Le enseñó que todo era posible, pero también le enseñó algo más peligroso, que sin alguien que te guíe, estás perdida. A lo mejor tú también conoces esa sensación. Cuando alguien que te quiere decide por ti lo que es mejor, y tú no te atreves a decir que no, porque esa persona lo ha dado todo por ti, porque sin ella estarías sola. Y aunque a veces sientas que te falta el aire, te quedas, porque irte sería traicionarla. Pero lo que vino después fue aún más oscuro. 1986. Thalía tiene 15 años. Sasha Sokol abandona Timbiriche, el grupo juvenil más popular de México. Thalía entra a reemplazarla. Es el sueño de cualquier adolescente. Fama instantánea, conciertos multitudinarios, giras por toda América Latina. Pero dentro de ese grupo había un secreto que el mundo tardaría casi 40 años en conocer. Luis de Llano, el productor de Timbiriche, tenía 39 años cuando inició una relación con Sasha Sokol. Ella tenía 14. Lo que parecía un romance era en realidad algo mucho más oscuro. Sasha no lo denunciaría públicamente hasta marzo de 2022, y cuando lo hizo, toda la industria tembló. ¿Qué pasó con Thalía? ¿De Llano intentó algo con ella también? La respuesta es simple. No pudo, porque Yolanda Miranda era una muralla humana. El diseñador del grupo, Jorge García Cárdenas, lo contó con detalle. A su mamá, la gente no la quería porque era sobreprotectora. La traía de la mano para todos lados. No se le despegó jamás ni para ir al baño. Y si algún productor o directivo quería hablar con Thalía sobre cualquier tema, la respuesta de la niña era siempre la misma. Lo que quieras hablar, lo hablas con mi mamá. García fue claro. Si alguna vez de Llano se quiso pasar, ahí estaba doña Yolanda. Ojo, pestaña y ceja. Yolanda la protegió de los depredadores del medio. Eso es innegable. Mientras otras niñas caían en manos de productores sin escrúpulos, mientras Sasha vivía un infierno que tardaría décadas en nombrar, Thalía estaba blindada. Pero ese blindaje tenía un costo invisible. Thalía nunca aprendió a estar sola. Nunca desarrolló la capacidad de tomar decisiones sin la aprobación de otra persona. Nunca supo lo que era moverse por el mundo sin alguien que le dijera por dónde caminar, con quién hablar, qué aceptar y qué rechazar. Guarda eso, porque cuando llegue Tommy Mottola vas a entender por qué. Thalía estuvo en Timbiriche 3 años, grabó 3 discos con ellos. No era integrante original y sus compañeros se lo hicieron notar. Según Marta Zabaleta, una de las fundadoras de la banda, Thalía tuvo que soportar muchos desplantes, groserías y bromas pesadas de sus compañeros. Era la nueva, la intrusa, la que llegó a reemplazar a Sasha, que era la favorita del público. Pero la ironía es que con el tiempo Thalía fue la única que construyó una carrera sólida, tanto en música como en actuación, mientras sus compañeros se fueron apagando y ella ardía con más intensidad cada año. En esos mismos años, mientras cantaba con Timbiriche, debutó en televisión.
Su primera telenovela fue Pobre señorita Limantour, en 1986. El papel era menor, una adolescente cuyo padre era infiel y que al descubrirlo intentaba acabar con su vida. Ficción. Pero la historia de una niña destruida por un padre ausente no estaba tan lejos de su propia realidad. Al año siguiente llegó Quinceañera, un éxito enorme en toda Latinoamérica. Thalía tenía 16 años y ya trabajaba como adulta, sin descanso, sin pausa. Yolanda controlaba los horarios, los contratos, las entrevistas. Todo pasaba por ella. Y entonces, en 1989, Thalía tomó la primera decisión grande de su vida. Dejó Timbiriche. No fue sencillo. El grupo era una máquina de dinero, pero ella quería más y viajó a Los Ángeles para prepararse como solista. Aprendió a tocar el bajo, tomó clases de canto, trabajó su imagen. Volvió a México en 1990 y lanzó su primer disco. El productor era un hombre llamado Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, 20 años mayor que ella, separado de su esposa. Recuerda ese nombre, porque lo que le ocurrió a ese hombre es la primera de las 4 cosas que te prometí al principio. Alfredo no era solo su productor, era su novio, su compañero, su refugio. La relación era intensa, sólida, real. Le produjo sus 2 primeros discos, Thalía en 1990 y Mundo de Cristal en 1991. Eran un equipo creativo y emocional. Él le daba estabilidad, ella le daba juventud. La diferencia de edad escandalizaba a la prensa, pero a ellos no les importaba. Duraron 4 años juntos. Ya tenían fecha de boda y las invitaciones estaban impresas. El vestido de novia guardado en un closet y en el dedo de Thalía un anillo de compromiso que brillaba cada vez que aparecía frente a una cámara. La familia de Alfredo no aprobaba la relación. La hija mayor de Díaz Ordaz, Paulina, confesó años después que para su familia fue difícil sobrellevar ese noviazgo. La diferencia de edad era motivo de escándalo público. Pero hay algo que pocos mencionan. Alfredo Díaz Ordaz era hijo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el hombre bajo cuyo mandato ocurrió la masacre de Tlatelolco en 1968. Ese apellido cargaba un peso que iba mucho más allá de lo romántico. Casarse con un Díaz Ordaz significaba cargar con la historia más oscura de la política mexicana del siglo XX. Nada de eso detuvo a Thalía. Lo amaba con la intensidad de alguien que ya había perdido demasiado y que no estaba dispuesta a perder de nuevo. Con Alfredo se sentía segura, protegida, cuidada, el mismo patrón de siempre. «Yo te cuido», le decía él con sus actos, con su presencia, con el escudo que representaba su apellido y su posición. Y aquí llega lo que te prometí al principio. La primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Thalía. 15 de diciembre de 1993. Thalía está en plena grabación de Marimar, la telenovela que la convertiría en leyenda junto a Eduardo Capetillo. Filmaban la escena de la entrada, esa donde aparece asomada en una ventana de piedra con su perrito. Cortaron para ir a comer y entonces su madre se acercó. Tenía un celular en la mano, el rostro desencajado. Thalía preguntó qué ocurría
y le dieron la noticia. Alfredo Díaz Ordaz acababa de morir. Tenía 43 años, la causa oficial, hepatitis C. Thalía se quedó petrificada. El mundo se detuvo y luego su cuerpo hizo lo único que podía hacer. Salió corriendo, dejó la comida, dejó el set, dejó a todos atrás y corrió. O se sentó bajo un árbol, sola, y lloró hasta que ya no pudo respirar. Le habló al cielo, le dijo a Alfredo que esperaba que estuviera bien donde fuera que estuviera. Y entonces, según ella misma relató en una entrevista con Verónica Castro, el árbol comenzó a moverse con el viento y cayeron flores diminutas sobre su cabeza. Pero lo que nunca se aclaró del todo fue la historia detrás de esa hepatitis. La versión oficial siempre fue clara: hepatitis C. Pero durante años circularon rumores sobre las circunstancias exactas del contagio. Rumores que la familia Díaz Ordaz prefirió no abordar. Rumores que Thalía jamás confirmó ni desmintió. Y lo que ella sí hizo fue guardar todo: el anillo, el vestido de novia, las tarjetas de invitación impresas, como si el futuro que nunca tuvo siguiera vivo dentro de una caja. Años después, ella misma lo confirmó. Todavía tengo el anillo, el traje de novia y las tarjetas que se enviarían a los invitados. Imagina ese contraste: el vestido blanco, listo, esperando. Las invitaciones impresas con nombre y fecha. Y un ataúd donde debió haber un altar. Thalía perdió a su padre a los 6 años y ahora, a los 22, perdía al hombre con el que iba a casarse. 2 amores arrebatados. La primera vez respondió con silencio, 1 año sin hablar. La segunda vez respondió con algo distinto. Se entregó al trabajo con una intensidad casi desesperada. En una entrevista, dijo que tras la muerte de Alfredo, tocó fondo y se reencontró con Dios. Pero también se reencontró con algo más terrenal: la ambición como anestesia. Porque lo cierto es que Thalía ya venía construyendo algo enorme antes de perder a Alfredo. En 1992, protagonizó María Mercedes. En 1993, mientras filmaba a Marimar, recibió la noticia de su muerte. Y en 1995, ya sin él, llegó María la del Barrio. 3 telenovelas que formaron la trilogía de las Marías, vistas por más de 1.000 millones de personas en 180 países. Thalía ya no era una cantante mexicana, era un fenómeno planetario. La llamaban la reina de las telenovelas. Pero la muerte de Alfredo cambió el significado de todo lo que hacía frente a las cámaras. En cada una de esas producciones interpretaba el mismo personaje: una mujer pobre, sufrida, maltratada por la vida, que al final encontraba el amor y la justicia. María Mercedes era huérfana, vendía chicles en la calle. Marimar vivía descalza en una playa, despreciada por todos. María, la del Barrio, era una chica humilde que terminaba en una mansión donde la humillaban a diario. 3 versiones del mismo cuento. Una mujer que lo pierde todo y encuentra salvación en un hombre poderoso que la protege. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Thalía estaba viviendo frente a las cámaras la misma historia que vivía en la vida real. Una mujer sin padre, sin pareja, sin seguridad, que busca refugio en alguien más poderoso que ella. Porque la ficción no era ficción, era un espejo. Pero el público no lo veía así.
el público veía a una estrella radiante que conquistaba pantallas en 180 países. En Filipinas la adoraban. En Rusia agotaban sus discos. En Brasil era más famosa que cualquier actriz local. Thalía era una marca, un fenómeno, un nombre que se pronunciaba con reverencia. Y detrás de esa marca había una mujer de 24 años que guardaba en un closet el vestido de novia más triste de México. La ironía es brutal. En la ficción, las Marías triunfaban. En la vida real, Thalía estaba sola, sin padre, sin novio, con una madre que controlaba cada movimiento, con hermanas que empezaban a alejarse, con novios que iban y venían sin dejar huella. Fernando Colunga, su coprotagonista en María la del barrio, a quien después diría que ser novio de Thalía fue la peor experiencia amorosa de su vida, porque no podían tener intimidad con 800.000 personas mirando. Jaime Camil, que entonces ni era actor, y a quien Thalía animó a seguir su pasión por la actuación. Ninguno se quedaba. Ninguno podía competir con el fantasma de Alfredo ni con la sombra de Yolanda. Y en medio de ese ascenso, Yolanda seguía ahí, la manager, la estratega, la voz que decidía. «Yo te cuido», le seguía diciendo. Y Thalía seguía obedeciendo, porque así había sido siempre, porque no conocía otra forma de vivir. Pero lo que viene ahora cambia todo. 1999. Thalía tiene 28 años. Es la mujer más famosa de habla hispana. Gloria y Emilio Estefan le organizan una cita a ciegas en Nueva York. El hombre al otro lado de la mesa se llama Tommy Mottola, expresidente de Sony Music Entertainment, el sello discográfico más poderoso del mundo. Durante 15 años, convirtió a Sony en un imperio de más de $6.000 millones anuales. Firmó a Celine Dion, a Shakira, a Destiny's Child, a Jennifer López. Un hombre con un poder que la mayoría no puede imaginar. Divorciado recientemente de Mariah Carey. 23 años mayor que Thalía. Se encontraron en Miami primero, luego en Nueva York. La química fue inmediata. Tommy era encantador, sofisticado, un hombre que había cenado con presidentes y negociado con las estrellas más grandes del mundo. Thalía, que venía de una industria latina donde los hombres poderosos eran productores de televisión y dueños de sellos discográficos regionales, de pronto estaba frente al hombre que manejaba la música del planeta entero. Él la invitó a pasar el verano en su mansión de Los Hamptons, esa zona residencial de Long Island donde viven las fortunas más grandes del país. Una propiedad que Tommy compró en 1997 por más de $2 millones. 9 habitaciones, 14 baños, piscina, vista al mar, hectáreas de verde hasta donde alcanzaba la vista. Vecinos como Paris Hilton, Jennifer López, Beyoncé, Calvin Klein. Y Thalía, la niña de Ciudad de México que creció sin padre, la adolescente que su madre llevaba de la mano a todos lados, la mujer que guardaba un vestido de novia en un closet, llegó con 12 maletas, su perrito y una sonrisa que podía iluminar todo Long Island. Según ella misma lo relató: «Llegué con 12 maletas, mi perrito, y nunca regresé». Lo dijo como si fuera romántico, como si fuera un cuento de princesas. Pero escúchalo otra vez. Llegó y nunca regresó. Nunca volvió a México a vivir. Nunca volvió a estar cerca de sus hermanas de forma cotidiana.
se mudó al mundo de Tommy Mottola, un mundo con guardias armados en cada entrada, cámaras en los pasillos, personal que reportaba cada movimiento. Un mundo donde para entrar necesitabas permiso y para salir también. ¿Te suena familiar? A Mariah Carey sí. Mariah estuvo casada con Tommy de 1993 a 1998. En septiembre de 2020 publicó su autobiografía y lo que escribió en esas páginas dejó helado al mundo. Describió su vida con Mottola como un cautiverio. La mansión de $32 millones en Bedford, Nueva York, estaba llena de cámaras de seguridad en casi todas las habitaciones. Guardias armados que, según ella, eran espías de su marido. Decía que se escondía en su closet de zapatos para poder tener una conversación telefónica sin ser vigilada. Le puso un apodo a esa casa, Sing, como la prisión de máxima seguridad, que estaba a solo 16 kilómetros de distancia. Y luego está el cuchillo. Según el relato de Mariah, cuando Tommy descubrió que ella se sentía atraída por Derek Jeter, el legendario jugador de los Yankees, tomó un cuchillo de mantequilla y lo presionó contra su mejilla derecha. Despacio lo deslizó por su cara hacia abajo, por la garganta, delante de invitados que estaban en la casa. No la cortó, no le dejó marcas físicas, pero una fuente cercana lo resumió así: no la lastimó físicamente, pero finalmente esto le dio el valor para dejarlo. Mariah también describió cómo Tommy intentó borrar su identidad birracial y cómo quería convertirla en una artista mainstream, que en su vocabulario significaba blanca, cómo le prohibía hacer música urbana y R&B, los géneros que ella sentía como propios. Le controlaba la imagen, la música, las amistades. Cada aspecto de su existencia pasaba por el filtro de Tommy Mottola, y él mismo lo admitió después en su propia autobiografía. Su relación con Mariah fue absolutamente incorrecta e inapropiada. Lo dijo como si fuera un error de juicio empresarial, no como lo que Mariah describió: un sistema de control que la mantuvo prisionera durante 5 años en una casa que tenía de todo, excepto libertad. Ese es el hombre con el que Thalía se casó. 2 de diciembre del año 2000. Catedral de San Patricio, en Nueva York. Cerraron el recinto exclusivamente para ellos. Michael Jackson estaba entre los invitados. También Jennifer López, Marc Anthony, Julio Iglesias, Danny DeVito. Una boda de cuento de hadas que acaparó portadas en medio mundo. Pero los cuentos de hadas no tienen cámaras de seguridad. Thalía ha declarado públicamente una y otra vez que su matrimonio es perfecto, que Tommy es el mejor esposo del mundo, que viven felices con sus 2 hijos, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro. Y quizás sea cierto. Quizás Tommy Mottola sea un hombre diferente con ella. Quizás la experiencia con Mariah lo haya transformado. Quizás 25 años de matrimonio demuestren que sí es posible ser feliz junto a él. Pero hay un patrón que no se puede ignorar. Una niña que creció sin padre. Una madre que controló cada segundo de su existencia. Un novio 20 años mayor que la producía y la protegía. Y ahora un esposo 23 años mayor que la llevó a vivir a su mundo, lejos de todo lo que conocía. Thalía pasó de las manos de Yolanda a las de Alfredo, a las de Tommy, sin que hubiera un solo momento en que estuviera a cargo de su propia vida. «Yo te cuido», le dijo cada uno de ellos.
y ella aceptó cada vez sin cuestionar, porque cuestionar significaba estar sola. Y estar sola era lo que más la aterrorizaba desde aquella noche en el hospital, cuando tenía 6 años. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Cuando por fin crees que estás lista para ser libre, descubres que no sabes cómo. Que la jaula se ha vuelto tan familiar que le tienes miedo al cielo abierto. Que el peso de las manos que te protegen se parece demasiado al peso de las manos que te encierran. Si esta historia te está diciendo algo que nunca te habías permitido escuchar, suscríbete al canal, porque aquí hay muchas más. Y entonces sucedió lo imperdonable. 22 de septiembre de 2002. Ciudad de México. Laura Zapata acaba de actuar en la casa de Bernarda Alba, en el Teatro San Rafael. Es una obra sobre mujeres encerradas, controladas por una matriarca. La ironía de esa noche nadie la advirtió. Al salir del teatro, Laura sube a un coche con su hermana Ernestina Sodi. Es de noche. Circulan por circuito interior, cerca de Avenida Tacuba. De pronto, una camioneta aparece y se les pone al lado. Un hombre baja con armas largas, rompe el vidrio del coche con la culata. Laura se quita un anillo de brillantes y se lo esconde en el busto. Piensa que es un asalto. No es un asalto. Los obligan a bajar. A Ernestina la meten en la cajuela de otro coche, atada de pies y manos, una cobija encima, oscuridad absoluta. Ernestina lo contaría en su libro con una precisión que hiela la sangre. Lo primero que siento es que me falta el aire. Comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela, pienso que me van a matar. Las trasladaron a una casa de seguridad. Los secuestradores pertenecían a la banda de los Tiras, una organización criminal que después se vinculó con los Petriciolet, un grupo aún más sanguinario. La primera llamada la recibió el hijo de Laura Zapata, Claudio. El mensaje fue directo. Llamen a Thalía, llamen a Tommy Mottola. No es un juego. Queremos $, 9 millones, según algunas versiones. La cifra cambiaba según quien negociara, pero el mensaje era claro. Secuestraron a las hermanas de Thalía, esperando que el hombre más poderoso de la industria musical pagara lo que fuera. Laura Zapata, encerrada en esa casa, hizo algo que los propios secuestradores no esperaban. Se puso a negociar con ellos. Les pintó un panorama desolador. Les dijo que tenía una pésima relación con su familia, que nadie daría un peso por ella. No sé si tiene 1, 2 o 5 millones de pesos, y no creo que por mí vaya a dar ni un centavo, ni un penique de $1 por mí, les dijo, refiriéndose a Tommy Mottola. ¿Era una estrategia para sobrevivir, o era la verdad disfrazada de táctica? Porque lo cierto es que Laura sí llevaba años sintiéndose excluida de la familia. El secuestro solo hizo visible lo que ya existía. Los primeros días fueron un infierno para ambas. Laura no dormía, no comía. Ernestina sentía la muerte cerca cada minuto. Los secuestradores mandaban fotos con armas apuntándoles a la cabeza, tratando de presionar a Thalía y a Mottola. Pero las negociaciones se atascaron, y aquí ocurrió algo que complicó todo. Se filtró a la prensa la versión de que Tommy Mottola llegaría a México con un equipo de rescate privado. Esa noticia, fuera cierta o no,
enfureció a los captores y puso en riesgo la vida de las dos mujeres. Las semanas pasaban, el dinero no llegaba y los captores desesperados tomaron una decisión: liberar a una de las dos para que presionara a la familia desde afuera. Aquí viene la segunda revelación, lo que se dijo dentro de esa casa de seguridad, y que condenó a Ernestina a semanas más de cautiverio. Aquí es donde las versiones se separan y donde aparecen las 6 palabras. Según lo que Ernestina relató en su libro Líbranos del mal, publicado en 2005, cuando los secuestradores anunciaron que iban a dejar ir a una de las dos, Laura reaccionó de una forma que nadie esperaba. Los captores dijeron: «Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va». Y Laura, según el relato de Ernestina, respondió con 6 palabras que lo cambiaron todo: «No, yo no me quiero ir». Si esas palabras son ciertas, Laura eligió que soltaran a Ernestina primero, pero los secuestradores hicieron lo contrario. Soltaron a Laura y Ernestina se quedó sola en esa casa, con hombres armados durante semanas más. En total, su cautiverio duró entre 34 y 45 días, según quien cuente la historia. Y lo que le hicieron durante ese tiempo, Ernestina lo reveló con una valentía que pocos tienen. En su libro y en entrevistas posteriores, contó que la agredieron sexualmente, que se vio obligada a mantener relaciones con uno de sus captores para evitar ser violentada por los otros, que recibió golpes que le causaron daños en los ojos y tuvo que operarse después. Grábate esto. Mientras Thalía dormía en su mansión de los Hamptons, con guardias armados protegiéndola, con cámaras grabando cada rincón, su hermana Ernestina estaba amarrada en una casa de secuestradores, con los ojos vendados, siendo violentada por los mismos criminales que pedían dinero en su nombre. Thalía pagó el rescate. Eso es un hecho que la propia Ernestina reconoció públicamente. El monto exacto es incierto. Laura Zapata dijo que al final los secuestradores aceptaron poco más de 1.200.000 pesos, muy lejos de los millones de dólares que exigían inicialmente. Ernestina fue liberada el 26 de octubre de 2002. Pero la libertad no trajo paz. Trajo algo peor: la verdad, o al menos las versiones de ella. ¿Recuerdas el libro que te mencioné al principio? Ese fue el verdadero detonante de la ruptura familiar. En 2005, Ernestina publicó Líbranos del mal, y ahí no solo narró los horrores del secuestro, dejó entrever algo mucho más grave: que Laura Zapata podría haber tenido conocimiento previo del secuestro, que el vehículo utilizado tenía una conexión con alguien cercano a Laura, que la forma en que ella fue liberada primero era cuando menos sospechosa. Años después, la periodista Claudia de Icaza contó que estuvo presente en una comida donde un policía le dijo a Ernestina frente a ella que las investigaciones apuntaban a que Laura había estado involucrada. Ernestina, según de Icaza, no parpadeó. Se quedó fumando como si ya lo supiera, como si esa confirmación no fuera una sorpresa, sino un peso que cargaba desde hacía tiempo. Laura Zapata explotó cuando salió el libro. Cortó todo lazo con la familia Sodi, negó cada acusación, dijo que Ernestina señaló a personas inocentes que terminaron en la cárcel sin tener nada que ver. Y respondió de la peor manera posible. Montó una obra de teatro sobre el secuestro. Thalía le pidió personalmente
que no usara su nombre ni el de Tommy Mottola. Laura no le hizo caso. La obra se estrenó. Duró poco en cartelera, pero el daño ya estaba hecho. Las 4 hermanas Sodi dejaron de hablarle a Laura Zapata y Laura dejó de existir para ellas. Una familia entera partida en 2 por un secuestro, un libro y una obra de teatro. Pero la historia tiene más capas, porque Laura Zapata siempre sostuvo que ella fue víctima 2 veces. Primero de los secuestradores, después de su propia familia. Fui víctima de ellos y víctima de ella, dijo, refiriéndose a Ernestina. Y cuando los investigadores detuvieron a los responsables, Laura afirmó que Ernestina señaló a personas equivocadas. Acusó a unos que no eran. Creo que 2 siguen en la cárcel y no eran. Algunos secuestradores murieron. El padre de uno de ellos se quitó la vida después de que Laura fue a confrontarlo a la cárcel. Hay un detalle escalofriante que Laura contó años después en una entrevista. Cuando fue liberada, sentía el síndrome de Estocolmo. Se había acostumbrado a sus captores. Había empezado a creer que merecían el dinero del rescate. Eso es lo que semanas de encierro le hacen al cerebro humano. Y si Laura sentía eso después de 3 semanas, imagina lo que Ernestina cargaba después de más de un mes de cautiverio, agresiones y violencia sexual. Y mientras las hermanas se destruían entre sí, ¿dónde estaba Thalía? En Nueva York. Pues Thalía escribiría después en su libro, cada día más fuerte, que se sentía culpable por el secuestro. Culpable porque no vivía en México. Culpable porque era su fama, su dinero, su apellido, lo que había puesto una diana en la espalda de sus hermanas. Un suceso de esta magnitud provoca daños internos en la relación estructural de la familia, escribió. Pero las palabras en un libro no reparan las grietas y la distancia no se acorta con buenas intenciones. A lo mejor tú también sabes lo que es ver a una familia destruirse, cuando un trauma es tan grande que cada persona lo procesa de forma distinta. Unos necesitan hablar, otros necesitan olvidar. Unos escriben libros, otros montan obras de teatro. Y al final, todos acaban solos, porque el dolor que no se comparte se convierte en veneno. Pero todo lo que te he contado hasta ahora era solo el prólogo. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Recuerda la tercera promesa que te hice al principio. La puerta de una mansión en los Hamptons. Porque lo que casi nadie ha comprendido es que Thalía no necesitó a Tommy Mottola para aprender a vivir encerrada. Lo aprendió mucho antes de conocerlo. Pero hay algo peor. La jaula se fue reduciendo con cada hombre que la cuidó. Mira la secuencia completa. Desde que tuvo edad para caminar, Yolanda Miranda decidió cada paso de su vida. La llevaba de la mano a todos lados. No la dejaba sola con ningún adulto. Decidía qué proyectos aceptaba, con quién trabajaba, qué decía en entrevistas. Fue su manager desde 1986, cuando Thalía entró a Timbiriche, hasta después de casarse con Tommy en el año 2000. Casi 15 años de control absoluto, disfrazado de protección maternal. Pero Yolanda, con todo su control, estaba construyendo algo. Estaba creando a una diva. Cada decisión que tomaba empujaba a Thalía hacia arriba. Más telenovelas, más discos, más países, más fama. El control de Yolanda
tenía un precio, pero también tenía una dirección: el éxito de su hija. Después de Yolanda, vino Alfredo Díaz Ordaz, el novio protector, el productor que guiaba su carrera y su corazón al mismo tiempo. Y cuando Alfredo murió, el vacío fue tan grande que Thalía se entregó al trabajo como si fuera oxígeno. Y su madre volvió a tomar las riendas. Y luego llegó Tommy, el hombre más poderoso de la industria musical, el que tenía los recursos para darle todo, incluyendo seguridad, incluyendo guardaespaldas, incluyendo cámaras, incluyendo el control que ella nunca supo que no necesitaba, porque siempre lo tuvo a su alrededor. Cuando Yolanda le entregó a Thalía a Tommy Mottola, lo que hizo fue traspasar la custodia de una mano a otra, de un guardián a otro. Pero hay una diferencia brutal que casi nadie señala. Yolanda la controlaba y la hacía crecer. Tommy la controló y la hizo desaparecer. Piénsalo. Thalía era la mujer que más telenovelas vendía en el mundo. 180 países, 1.000 millones de espectadores. Y después de casarse con Tommy Mottola, no volvió a protagonizar una telenovela. No volvió a dar conciertos en México durante años. La mujer que llenaba estadios en Filipinas dejó de subirse a un escenario en su propio país. Y hay un detalle que lo dice todo. El día de la boda, pues Tommy quería que Thalía usara un vestido de Christian Dior o Giorgio Armani, las marcas de su mundo. Pero Thalía hizo algo inesperado. Dijo que no. Insistió en que su vestido lo diseñara Mitzi, el diseñador mexicano que la conocía desde adolescente. Fue su último acto de rebeldía, su última decisión propia antes de cruzar esa puerta. El vestido pesaba 70 kilos, 17 metros de cola, $50.000 en seda, cristales y perlas. Necesitó 4 personas para desenrollar la cola por las escaleras de la catedral. Thalía caminó hacia el altar, cargando 70 kilos de tela sobre su cuerpo. Y cuando llegó al lado de Tommy, entregó algo más que su mano. Entregó el control de su vida a un hombre que ya había demostrado lo que hacía con las mujeres que lo amaban. Después de la boda, el mundo de Thalía se redujo. Una fuente cercana a la cantante lo contó con palabras que dan escalofríos. No puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones. ¿Te suena? Es exactamente lo mismo que hacía Yolanda. La traía de la mano para todos lados. No se le despegó jamás, dijo el diseñador de Timbiriche sobre la madre. La diferencia es que Yolanda lo hacía para protegerla de los depredadores y ahora el depredador era el que la tenía de la mano. La misma fuente dijo algo devastador. Yolanda Miranda, mamá y manager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando a una diva. Léelo otra vez. La persona que más controlaba a Thalía en el mundo, su propia madre, habría considerado excesivo lo que Tommy hacía. La jaula de Yolanda tenía ventanas. La de Tommy no, de Tommy. Y Thalía lo confesó en una entrevista reciente, sin darse cuenta de lo que estaba revelando. Somos un matrimonio independiente. Yo vivo mi vida y mi marido vive la suya. Pero compartimos un matrimonio y una familia. Suena moderno, suena saludable. Pero cuando miras el mapa completo, ves otra cosa. Una mujer que lleva 25 años viviendo en un país que no es el suyo,
lejos de sus hermanas, lejos de las calles donde creció, sin telenovelas, sin conciertos en México, sin poder hablar a solas con nadie, diciendo que es feliz porque nunca ha tenido la oportunidad de descubrir qué sería sin alguien al lado que tome las decisiones grandes. «Yo te cuido», le dijo Yolanda y la hizo estrella. «Yo te cuido», le dijo Tommy y la hizo invisible. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que existe este canal. 27 de mayo de 2011. Yolanda Miranda. Manje muere mientras duerme en su casa de Ciudad de México. Un derrame cerebral. Tenía 76 años. No hubo señales previas. No hubo tiempo de despedirse. La noche anterior, Yolanda había acompañado a Ernestina a probarse su vestido de novia, porque iba a casarse con el empresario Mauricio Camps. Estaba bien, estaba contenta, y horas después dejó de existir. Thalía estaba en Nueva York. Tenía 8 meses de embarazo de su segundo hijo. Los médicos le prohibieron volar en avión comercial, pero ella se subió a una aeronave ambulancia acompañada de 3 doctores y de Tommy Mottola, y cruzó el continente para despedirse de su madre. Sus primeras palabras públicas fueron 5. «Hoy ha muerto la mitad de mi alma». Y era verdad, porque Yolanda no era solo su madre. Era su estructura, su brújula, la voz que le indicaba qué hacer cuando el mundo se ponía oscuro. Sin ella, Thalía se quedaba sin el único tipo de compañía que había conocido toda su vida, la de alguien que decidía por ella. «Yo te cuido». Ya nadie se lo iba a decir con la autoridad de Yolanda. Los restos de Yolanda Miranda fueron trasladados a Nueva York porque así lo había solicitado ella misma en vida. Quería reposar en la ciudad donde vivía su hija menor. Thalía cumplió esa voluntad, pero al hacerlo tomó una decisión que marcaría a la familia. Las hermanas que se quedaron en México perdieron la cercanía con la tumba de su madre. Thalía ganó algo que nadie le pidió: el poder de decidir dónde descansan los muertos de la familia. Recuerda ese detalle. Lo vas a necesitar en un momento. Los años pasaron. Thalía seguía publicando fotos sonrientes. Tommy aparecía en cada imagen como el esposo perfecto. Los hijos crecían. La marca Thalía se expandía a ropa, perfumes, accesorios. En las redes sociales, su vida parecía impecable. Pero debajo de las fotos, las grietas se hacían más profundas cada año. Hubo un momento que el público no recuerda, pero que marcó a la familia. En 2009, Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, transmitida por la picadura de una garrapata. Pasó meses luchando contra los síntomas: dolor articular, fatiga extrema, problemas cognitivos. La enfermedad la obligó a detenerse, y detenerse era lo único que Thalía no sabía hacer, porque parar significaba quedarse quieta. Quedarse quieta significaba pensar, y pensar significaba enfrentarse a todo lo que llevaba décadas evitando. Se recuperó. Firmó contrato con Sony Music, que casualmente era la compañía que su esposo había dirigido durante 15 años. Tuvo a su segundo hijo, Matthew Alejandro, en junio de 2011, un mes después de perder a su madre. Nació la vida nueva cuando acababa de morir la vida anterior. Thalía siguió adelante como siempre, sin detenerse. Mientras tanto, Laura Zapata
asumió sola el cuidado de la abuela Eva Mange durante años, sin apoyo económico ni emocional del resto de la familia. Según ella misma denunció una y otra vez, acusaba a Thalía de haberse olvidado de su abuela, acusaba a sus hermanas de haberla dejado con todo el peso. La anciana necesitaba atención las 24 horas, medicinas, enfermeras, compañía. Y Laura, según ella, cargó con todo, sola, sin que Thalía enviara dinero, sin que ninguna de las otras hermanas preguntara. Laura llegó a bloquear a Thalía de su teléfono, quien dejó de considerarla su hermana. En entrevistas hablaba de ella como si fuera una extraña. «No existe para mí», dijo en más de una ocasión. «Terminé mi relación con todas ellas». El resentimiento se había cristalizado en algo irreversible. Doña Eva Mange vivió hasta los 104 años, un siglo de vida. Fue testigo de guerras, revoluciones, del nacimiento de sus bisnietas y de la destrucción de su familia. Murió en junio de 2022. Laura la cuidó hasta su último respiro, y la soledad de haberlo hecho sin ayuda la envenenó para siempre contra todo lo que llevara el apellido Sodi. Y entonces, en octubre de 2024, el teléfono volvió a sonar. 18 de octubre. Ernestina Sodi ingresa de emergencia al Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México. Un infarto al miocardio. Tenía 64 años. No padecía ninguna enfermedad previa. 3 días después, un segundo infarto provocó la ruptura de la arteria aorta. El cerebro se inflamó. La presión arterial se disparó hasta niveles peligrosos por la retención de líquidos. La conectaron a máquinas y ahí se quedó. 3 semanas en terapia intensiva sin mejorar. Y aquí es donde la familia Sodi Miranda se rompió una vez más. Ernestina había firmado su voluntad anticipada, un documento legal que establece qué hacer cuando una persona ya no puede decidir por sí misma. Sus hijas, Camila y Marina Sodi, tenían la autoridad legal para ejecutar esa voluntad, y eso significaba desconectarla, dejarla ir. Pero Thalía no quería. Según los reportes que circularon en múltiples medios, la cantante se opuso a que desconectaran a su hermana. Quería esperar más. Quería creer en un milagro. Llevaba más de 20 días intubada, pero Thalía no estaba lista para dejarla partir. Camila Sodi firmó el documento médico, cumplió la voluntad de su madre, y esa decisión abrió una herida entre tía y sobrina que todavía sangra. Hay algo profundamente doloroso en este instante. Thalía, que pasó toda su vida dejando que otros decidieran por ella, ahora quería decidir por Ernestina. Quería que su hermana siguiera viva, quería más tiempo. Pero la decisión no era suya, era de Camila, de las hijas, de la voluntad anticipada que Ernestina firmó cuando todavía podía elegir. Y ahí está la paradoja. La mujer que nunca aprendió a decidir por sí misma quería decidir por alguien más. Y cuando no la dejaron, se rompió. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Los restos. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque lo que viene explica por qué Thalía está más sola hoy que nunca. 8 de noviembre de 2024. Ernestina Sodi Miranda
muere a los 64 años en Ciudad de México. 3 semanas conectada a máquinas, 2 infartos, una arteria aorta reventada, un cerebro que dejó de responder y una familia que no pudo ponerse de acuerdo, ni siquiera para dejarla morir en paz. La madrugada del día siguiente, Camila Sodi lo anuncia en Instagram con una foto de su madre de joven y 7 palabras. Mi mamá, abuela de mis bebés, descansa en paz. 7 palabras. No mencionó a Thalía, no mencionó a ninguna tía, no mencionó a la familia, solo a ella y a sus hijos, como si Ernestina no hubiera tenido hermanas, como si la familia Sodi Miranda no existiera. Thalía llegó a México, organizó el funeral, trasladó los restos de Ernestina en un jet privado que partió de Toluca. Hubo una despedida en la Ciudad de México, luego otra en Mérida, Yucatán, donde Ernestina había vivido sus últimos años, lejos de todo el ruido, lejos de las cámaras, lejos de la sombra de su hermana famosa. Los restos fueron cremados y llevados al Panteón Francés de San Joaquín. Laura Zapata no fue al velorio. Dijo que no quería desviar la atención, pero sí envió una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y desde su casa escribió en redes: «No voy a llorar su muerte, voy a festejar su vida». Era su manera de estar presente sin estar presente, de participar sin someterse, de decir: «Sigo aquí, pero en mis términos». Y entonces vino lo imperdonable. Según reportes de varios medios, Thalía quería llevarse las cenizas de Ernestina a Nueva York y quería colocarlas junto a los restos de su madre, Yolanda Miranda, que ya descansaban allá desde 2011. La lógica de Thalía era emocional. Reunir a madre e hija, que estuvieran juntas, que ella pudiera visitarlas, que no quedaran lejos en un país donde ella casi no vivía. Pero piensa en lo que eso significa desde el otro lado. Camila acababa de perder a su madre, la mujer que la crió, la mujer que le enseñó a caminar, que la llevó al colegio, que la vio crecer. Y ahora su tía, la misma que residía en otro país, la misma que no estuvo en el día a día de Ernestina durante los últimos 20 años, quería llevarse sus cenizas, sacarlas de México, llevarlas a una ciudad donde Ernestina nunca quiso vivir. Era el mismo patrón de 2011, cuando Thalía trasladó los restos de Yolanda a Nueva York. Pero esta vez había alguien dispuesta a decir que no. Camila Sodi dijo que no, que su madre se quedaba en México, que esa era su tierra, que ahí estaban sus hijas, sus nietos, su vida, y lo que debió ser una conversación entre 2 mujeres que amaban a la misma persona, se convirtió en una guerra silenciosa que el mundo entero pudo ver sin que nadie dijera una palabra. ¿Cómo lo supimos? Por los detalles que las redes sociales no pueden esconder. Los internautas descubrieron que Camila dejó de seguir a Thalía en Instagram, un gesto que parece menor, pero en la era digital, dejar de seguir a un familiar después de un funeral es como cerrar una puerta con llave, tirar la llave al río y prender fuego al puente. Laura Zapata, desde su eterna trinchera, celebró la ruptura con 2 palabras que recorrieron todos los medios. ¡Qué bueno! Como si el distanciamiento entre Thalía y Camila le confirmara lo que llevaba 20 años gritando, que Thalía destruye todo lo que toca. Meses después, en junio de 2025, Camila desmintió la pelea ante los periodistas. Dijo que no había ningún conflicto con su tía,
que todo era invención de la prensa. Incluso reveló que estaba escribiendo un libro sobre el duelo. Pero las redes sociales no mienten del todo. Ya no se siguen, ya no interactúan públicamente. Y las palabras que se dicen en privado, las que se dicen junto a un ataúd, junto a unas cenizas, junto a los restos de una madre que ya no puede defender a nadie, esas palabras nunca se borran con declaraciones ante cámaras. Y aquí está lo que nadie dice en voz alta. Thalía no quería las cenizas para tener poder. Las quería porque es lo único que le queda. Porque ya perdió a su padre, perdió a Alfredo, perdió a su madre, perdió a Laura por odio y ahora perdió a Ernestina por muerte. Y lo único que podía hacer era aferrarse a lo último que quedaba de ella, un puñado de cenizas. «Yo te cuido», le quería decir a Ernestina una última vez. Pero Ernestina ya había decidido quién la cuidaría después de muerta, y no era Thalía. Y Thalía hizo lo que siempre ha hecho, lo que aprendió a los 6 años, cuando dejó de hablar un año entero, y luego volvió cantando. Lanzó un podcast llamado Zoom In. En el primer episodio, habló de la muerte de Ernestina, con los ojos húmedos y la voz firme. Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte. Ha sido un momento muy traumático. El perder a mi hermana, inesperadamente, ha sido un shock muy intenso y muy doloroso. Y luego dijo algo que resume toda su vida en una frase. Sé que mi hermana está de cara a Dios. Nunca es una despedida eterna, sino un hasta luego. Y después volvió a sonreír, como siempre, como si nada le doliera. Mira la línea completa una última vez. 1977. Pierde a su padre. Un año sin hablar. 1993. Pierde a su prometido. Se refugia en el trabajo. 2002. Pierde a sus hermanas por un secuestro que fractura a la familia. 2011. Pierde a su madre. 2022. Pierde a su abuela. 2024. Pierde a Ernestina. Y en cada pérdida el patrón se repite. Dolor, silencio y una sonrisa para las cámaras. Pero hay algo más, y es lo que de verdad impulsó la creación de este video. Thalía tiene 2 hijos. Sabrina Sakae, nacida en 2007. Matthew Alejandro, nacido en 2011. Ambos nacieron en Estados Unidos. Ambos crecieron en la mansión de Tommy Mottola y ambos viven completamente alejados de las cámaras. Thalía protege su identidad con una determinación que recuerda a alguien. No publica sus rostros, no los expone, no deja que nadie decida por ellos. ¿Te suena? Es exactamente lo que hacía Yolanda Miranda. La misma muralla humana, el mismo escudo, la misma frase silenciosa detrás de cada decisión. Yo te cuido. El ciclo se repite, pero con una diferencia que duele. En octubre de 2019, Tommy Mottola recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Era un día de celebración. La familia entera estaba ahí y la periodista Lily Estefan, amiga cercana de Thalía, se acercó a los hijos para entrevistarlos. Le preguntó a Sabrina si estaba contenta. La niña, que entonces tenía 12 años, respondió en inglés. Tommy le indicó que contestara en español. Lily insistió y Sabrina, mirando a su padre, dijo 5 palabras que lo resumen todo. No quiero, estoy bien,
En inglés, la hija de la mujer más famosa de habla hispana se niega a hablar español frente a una cámara. Piensa en lo que eso significa. Thalía, la niña de Ciudad de México,